Las crecientes tendencias negativas en la Federación de Rusia señalan graves dificultades para el régimen de Vladimir Putin, las cuales podrían desembocar en una crisis interna tan profunda como el colapso de la Unión Soviética. Un reportaje de la columna del Wall Street Journal, elaborado por Walter Russell Mead, enfatiza que el propio presidente ruso ha puesto en marcha el mecanismo para la destrucción de su país, convirtiendo la guerra contra Ucrania en una trampa sangrienta. A pesar de los intentos del Kremlin por sostener su imperio y de los éxitos puntuales en el frente, el coste del conflicto está resultando catastrófico debido al agotamiento de los recursos humanos y económicos, el desplome demográfico y la pérdida de influencia internacional. El escenario más probable apunta a un estancamiento doloroso que debilita progresivamente la estabilidad del sistema, mientras los aliados tradicionales de Moscú comienzan a alejarse. En el ámbito internacional, Hungría ya no garantiza la cobertura del Kremlin dentro de la Unión Europea. El bloque comunitario continúa suministrando armas y fondos a Ucrania, y diversos países de la antigua Unión Soviética reorientan sus intereses hacia China, Turquía y Occidente, provocando que Moscú pierda el control en áreas de influencia histórica como Siria, Irán y Mali. De manera paralela, la seguridad interna rusa se ha visto afectada debido a que más de un 70% de la población de la Federación de Rusia vive actualmente dentro del alcance de los drones ucranianos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que los planes de Kiev contemplan expandir la escala de los ataques de largo alcance, confirmando que las fuerzas ucranianas ya son capaces de golpear objetivos a distancias superiores a los 1.500 kilómetros con el fin de mermar la industria militar rusa y la logística de las exportaciones de petróleo. Este avance estratégico quedó registrado el pasado 25 de abril, cuando por primera vez desde el inicio de la invasión a gran escala, un dron alcanzó la ciudad de Ekaterimburgo, ubicada a unos 1.700 kilómetros de la frontera ucraniana en la región de los Urales, una zona que anteriormente se consideraba fuera de peligro. Asimismo, las autoridades declararon por primera vez la amenaza de vehículos aéreos no tripulados en la región de Tiumen, situada a 2.000 kilómetros de la frontera, lo que evidencia que las incursiones han llegado a la retaguardia profunda de Rusia y afectan a los planes del Kremlin de evacuar y reubicar sus fábricas de producción militar hacia los territorios del interior. El núcleo de los acontecimientos recientes refleja una profunda crisis financiera y un retroceso estructural en Rusia, caracterizado por la caída de los ingresos públicos y la urgencia del Kremlin por sostener la tesorería federal. De acuerdo con datos oficiales y publicaciones de The Moscow Times, el déficit presupuestario de la Federación de Rusia alcanzó los 4.600.000 millones de rublos durante el primer trimestre de 2026, una cifra que en solo 3 meses supera ampliamente el margen planificado para la totalidad del año. Esta situación ha obligado al Banco Central ruso a romper una tendencia de 20 años y comenzar la venta directa de sus reservas de oro acumuladas a compradores nacionales, bancos y empresas estatales para frenar el impacto de las sanciones occidentales. A nivel regional, el ministro de Finanzas de Rusia admitió ante el Consejo de Legisladores que la brecha total entre gastos e ingresos regionales aumentó a 1.900.000 millones de rublos, transformando a las regiones que antes eran donantes en territorios subsidiados debido al desplome en la recaudación del impuesto sobre el beneficio. Este descenso afectó severamente a la República de Komi, donde la recaudación cayó a la mitad, a la región de Oremburgo, con una bajada del 40%, y al distrito autónomo de Yamalia-Nenetsia, que registró una reducción del 38%, mientras que el número de regiones con contracción de inversiones se duplicó de 23 a 46. La falta de liquidez en el fondo de reserva dedicado a emergencias ha dejado a infraestructuras locales sin apoyo, como ocurrió recientemente en la región de Dagestán tras las devastadoras inundaciones provocadas por fuertes lluvias. Para contrarrestar la crisis presupuestaria,
Vladimir Putin firmó una ley para establecer una sexta zona de juego con nuevos casinos en la República de Altai, específicamente en el territorio de una estación de esquí, buscando recaudar impuestos adicionales del sector del juego tras una iniciativa del Ministerio de Finanzas. No obstante, las colosales obligaciones de gasto militar han paralizado la inversión en los sectores civiles, forzando a gigantes industriales como ferrocarriles rusos, Gas, Kamaz y Aptovaz a implementar reducciones de jornada laboral. La empresa de extracción de diamantes Alrosa recortó un 10% de su personal no vinculado directamente a la minería, y según los datos de Rostad, los retrasos en los pagos de salarios acumulados ascendieron a 2.130 millones de rublos a finales de marzo. Los análisis del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania señalan que el uso de semanas laborales reducidas de 3 o 4 días es una medida temporal de las empresas para ocultar el desempleo y pronostican una ola de despidos masivos durante el periodo estival debido a la caída estacional de la actividad económica y a los problemas estructurales de la economía rusa. En el plano internacional, las consecuencias de la pérdida de influencia diplomática de Moscú se han materializado de forma drástica en la región del Cáucaso. Armenia ha consolidado un giro geopolítico hacia la Unión Europea a través de la celebración de la primera cumbre Armenia-Unión Europea en Ereván, donde se firmaron acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad, energía, digitalización y transporte. El bloque europeo reconoció formalmente las aspiraciones de adhesión del pueblo armenio, respaldadas por la legislación de inicio de proceso, adoptada en marzo de 2025, y prometió apoyo a las reformas políticas y económicas, además de simplificar el acceso a la zona Schengen. Asimismo, las Fuerzas Armadas armenias recibieron las primeras entregas de un paquete de ayuda de 30 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, al tiempo que el país mantiene congelada su participación en la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva. Este distanciamiento coincidió con la histórica visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la capital armenia tras 24 años sin visitas de un mandatario de Kiev, consolidando la pérdida de influencia de Moscú en centros de negocios internacionales que antes le eran favorables. A nivel interno en la Federación de Rusia, el impacto directo de las sanciones y el esfuerzo bélico recae sobre los ciudadanos mediante reformas fiscales severas. A comienzos de año entraron en vigor enmiendas al Código Tributario que encarecieron la cesta de la compra, complementadas con la imposición de aranceles de hasta el 50% a los bienes procedentes de países calificados como hostiles, lo que elevará el coste de la ropa, los cosméticos y los productos no alimenticios entre un 15 y un 30%. El gobierno ruso busca también implementar el IVA a las mercancías extranjeras en plataformas de comercio electrónico, legalizar los casinos en línea para recaudar unos 100.000 millones de rublos anuales e incrementar los impuestos a los propietarios de bienes inmuebles. Por su parte, la presión internacional continúa cerrando las vías de evasión del Kremlin. La Guardia Costera de Suecia detuvo en el Mar Báltico a un buque tanque sospechoso de pertenecer a la flota en la sombra de Rusia que navegaba bajo bandera siria y que figuraba en las listas de sanciones de la Unión Europea, el Reino Unido y Ucrania, acumulando 5 detenciones de barcos este año por infracciones similares. Los expertos señalan que el bloqueo efectivo de entre 200 y 400 embarcaciones de esta flota privaría a Moscú de 400.000 millones de dólares en ingresos de divisas, limitando críticamente los recursos económicos para continuar el conflicto. Para recibir las actualizaciones de los principales acontecimientos globales y seguir en detalle la evolución de estos hechos y sus repercusiones internacionales, le invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias.